Fui a cenar con mis suegros a un restaurante y vi a mi esposa y a un hombre desconocido en la mesa de al lado. En ese instante, mi mundo, que hasta entonces me había parecido estable y predecible, simplemente se derrumbó en silencio. Me puse de pie, con el corazón a mil, me acerqué a su mesa y, con los ojos llenos de dolor, dije solo lo que mi alma podía soportar: traje a tus padres a cenar aquí conmigo y te vieron con este hombre. Estoy avergonzado y triste. Espero que sepas lo que haces. Y entonces, sin esperar respuesta, me alejé, con la respiración entrecortada, sintiendo que, al cruzar esa puerta de cristal, dejaba atrás no solo el restaurante, sino también a la mujer que amaba. Es curioso cómo el sonido de los platos, el tintineo de los cubiertos y el murmullo de la habitación se volvieron distantes, como si todo hubiera sido cubierto por un grueso cristal, como si el mundo entero se hubiera quedado en silencio al oír mi corazón romperse. En el coche, el dolor no llegó de golpe. Llegó en oleadas. Un recuerdo a la vez. El día de nuestra boda, el nacimiento de nuestros hijos, la primera vez que me llamó, amor, un domingo por la mañana. Cada momento ahora sabía amargo, distorsionado por la traición en sus ojos al sonreírle a otro hombre, al tocarle el brazo como solía tocarme a mí. Sus suegros, en silencio, la miraron como si vieran algo que desearían no haber visto. Y en ese momento, comprendí que el peso de la traición no era solo mío. Había traicionado el respeto de sus padres, la inocencia de sus hijos, la confianza de toda la familia. Llegué a casa como si llevara el cadáver de mi propia esperanza. Me encerré en mi habitación y, por primera vez en años, lloré como una niña, con sollozos que me desgarraban la garganta. No de rabia, sino de pérdida. Porque allí, no era solo el fin de un matrimonio, era el fin de la certeza de ser amada, de que todo lo que había construido era sólido. Y al día siguiente, no fue su silencio lo que me destruyó. Fue la vergüenza en los ojos de nuestros hijos, que no entendían cómo alguien podía herir a alguien que los amaba tanto. Intentó explicarme, intentó decir que no era nada serio, que fue un momento de debilidad, que aún me quería. Pero cuando sus padres dijeron, nunca pensamos que fueras capaz de esto, comprendió que había cruzado una línea de la que no podía volver. La vergüenza no venía solo de mí. Venía de todos los que la rodeaban. De sus padres, sus hijos, amigos cercanos, vecinos que susurraban. Incluso el silencio del perro parecía juzgarla. Y aún así, ella persistió. Llamó, escribió cartas, apareció en la puerta llorando, arrodillada, diciendo que se arrepentía, que quería empezar de cero. Dijo que la cena no significaba nada, que solo había sido un error desconsiderado. Pero los errores desconsiderados dejan cicatrices profundas. Y cada vez que decía, lo siento, solo podía pensar, ¿por qué me dejaste en ridículo delante de las personas que más importan? No había odio en mí. Solo un profundo dolor, que me hacía despertar en mitad de la noche sudando, reviviendo la traición como una pesadilla en bucle. Intenté comprender dónde me equivoqué, que no supe dar, que buscaba en otro hombre. Y la respuesta siempre era la misma: no me lo merecía. Los niños, pequeños espejos de lo que una vez fuimos, intentaron comprender. No la odiaron, pero se distanciaron. Empezaron a hacer preguntas incómodas, buscando en mí la fuerza que una vez vieron en ella. Intentó acercarse, pero cada gesto se encontró con un silencio incómodo, con ojos que preguntaban, ¿por qué? Y cuando vio que no solo había perdido mi amor, sino también la confianza de sus hijos y el respeto de sus padres, algo en su interior se quebró. Por primera vez, vi un arrepentimiento genuino. Pero ya era demasiado tarde. Porque en medio del caos, del duelo por una historia que se disolvía, alguien emergió. Una mujer diferente, discreta, sensible. No vino a ocupar el espacio de nadie, simplemente me tomó de la mano en el momento preciso. Fue amable con mis hijos, me escuchó de madrugada cuando aún lloraba por mi ex, y nunca intentó borrar el pasado, simplemente construyó algo nuevo conmigo. Y cuando menos lo esperaba, volví a sonreír, sin culpa, sin miedo. Me sentí amada sin tener que rogar por ello. Mi ex esposa, ahora sola, lo observaba todo desde lejos. Vio a sus hijos acercarse más a su nueva pareja, vio cómo volvían las sonrisas, vio que la vida seguía, solo que sin ella. Y lo más doloroso para ella no fue perderme. Fue darse cuenta de que aún la amaban, pero no la querían.
Aún la recordaban, pero ya no la necesitaban. Ese perdón no significaba reconciliación. No la desterraron, pero tampoco era el centro de nuestras vidas. Era como una pieza que ya no encajaba en el rompecabezas, aunque todavía existiera. Hoy, cuando visita a sus hijos, el ánimo sigue siendo ligero, pero hay algo que nunca regresa del todo. Una grieta invisible. La perdonaron, yo la perdoné, pero ella sabe, y sabrá cada día, que destruyó algo que nunca podrá reconstruir de la misma manera. Y quizás el castigo más cruel sea precisamente este, ser perdonada, pero no olvidada. Ser aceptada, pero no amada de la misma manera. Ver florecer el amor que perdió en manos de otro, mientras vive con los restos de lo que pudo haber sido. ¿Y el hombre con el que me engañó? Desapareció. Se esfumó después de romper con ella. Dijo que no quería problemas, que no quería responsabilidades, que nunca tuvo la intención de quedarse con ella. Pensó que estaba cambiando una vida estable por una pasión desbordante, pero terminó en un vacío. Una nada disfrazada de aventura. Y fue entonces cuando comprendió, en el más cruel de los silencios, que no solo había perdido a su marido, sino que había perdido su tierra. Su nombre. Su familia. Su respeto. Lo cambió todo por un momento de ilusión. Y ahora vive con la lucidez de quien mira atrás y se da cuenta de que destruyó el único lugar donde fue realmente amada. Pero la historia no termina ahí. Porque un fin de semana cualquiera, cuando los niños estaban conmigo y mi nueva pareja preparaba el desayuno, alguien llamó a la puerta. Era ella. Con los ojos rojos y las manos temblorosas. Pidió entrar. No para volver. Sino para decir algo. Algo que, hasta el día de hoy, no sé si estaba lista para oír, ni para soportar. Y lo que me dijo esa mañana, cambió para siempre la manera en que veía todo lo que había experimentado. Bienvenidos al canal. Aquí, nosotros no apoyamos ningún tipo de traición, por el contrario, nuestras historias de ficción muestran vívidamente cómo la infidelidad puede destruir vidas, hogares y corazones. Cada relato es una advertencia, una lección, un espejo de lo que nunca se debe hacer a quienes realmente nos aman. Prepárate ahora para escuchar una historia fuerte, realista y profundamente impactante. Respira hondo, la verdad detrás de la traición está a punto de ser revelada. Su nombre era Daniel. 42 años, padre de 2 hijos, y casado durante más de una década con la mujer que conoció a los 26, un domingo gris que, irónicamente, se convertiría en el más colorido de su vida. Elena, de 24 en ese momento, con una risa tímida, una mirada profunda, apasionada por la literatura y la forma en que servía el café, eso era todo lo que Daniel necesitaba saber: que el destino estaba allí, sentado a 2 mesas de distancia, leyendo Clarice Lispector mientras mordía la punta de un bolígrafo azul. Lo que comenzó como un encuentro sin pretensiones entre desconocidos con gustos similares creció rápido, profundamente, como raíces que no piden permiso a la tierra. Se convirtieron en compañeros de vida, cómplices en el caos y las pequeñas victorias de la vida cotidiana. Elena era tranquila, analítica, sensible, pero firme. Daniel era protector, metódico y leal. A ella le gustaba la música francesa y el té de manzanilla. Él prefería el rock clásico y el café fuerte. Y, sin embargo, encajaban. Construyeron una historia de amor hecha de gestos, no de promesas vacías. Daniel siempre fue un hombre que demostraba su amor con hechos. Recogía a los niños del colegio, incluso después de un día de trabajo estresante, le compraba flores a Elena sin motivo alguno y anotaba fechas importantes en una vieja libreta que, según ella, estaba anticuada, pero que guardaba con esmero. Elena, a su vez, llenaba la casa de poesía y cariño. La forma en que organizaba los libros en la estantería, la forma en que doblaba su ropa con un cuidado casi ceremonial, o la forma en que siempre se aseguraba de dejarle un mensaje en su lonchera, incluso después de tantos años, demostraban que ella también lo amaba intensamente, aunque, a veces, sin decirlo. Su hogar era modesto pero animado. La risa de los niños llenaba las habitaciones por la mañana, y los olores de la cocina de Elena parecían abrazar a cualquiera que entrara por la puerta. Sus 2 hijos, Lucas y Clara, heredaron la sensibilidad de su madre y la empatía de su padre. Eran educados, curiosos, llenos de preguntas difíciles y con una capacidad casi cruel para percibir lo que los adultos no decían.
Daniel y Elena tenían una rutina firme, moldeada por despertarse temprano, dividir las tareas, llevar a los niños a actividades, trabajar y, por las noches, intentar encontrar tiempo para sí mismos entre las responsabilidades. La suya no era una vida perfecta. Pero nadie los veía como una pareja frágil. Eran, a ojos de todos, una familia sólida, respetable y admirada. Daniel trabajaba como gerente de logística para una empresa de transporte mediana, y aunque no amaba su trabajo, nunca se permitía descuidar los compromisos que sustentaban a su familia. Elena era profesora de historia en un colegio privado. Sentía una pasión casi sagrada por lo que hacía, y sus alumnos la adoraban. Era de esas mujeres que preferían un libro raro a una joya, que se conmovían con los documentales y que lloraban en secreto al calificar ensayos que hablaban de pérdida. En casa, era una madre cariñosa, una esposa devota, una mujer centrada. Pero había una inquietud silenciosa en sus ojos estos últimos meses. Nada evidente. Nada que Daniel pudiera señalar y decir, todo empezó aquí. Era como una grieta casi invisible en el cristal, sutil, pero progresiva. El matrimonio se mantuvo, lo que la mayoría llamaría, estable. Los niños iban bien en la escuela, las cuentas estaban bajo control, las cenas dominicales con los suegros continuaron y los cumpleaños se celebraban con pastel, globos y música. Pero había una silenciosa ausencia en los pequeños detalles. Los besos se volvieron más rápidos, los abrazos menos prolongados. Las conversaciones se centraron más en las obligaciones que en los sentimientos. La cama, antes un refugio, ahora se compartía por agotamiento, no por deseo. Y, sin embargo, Daniel no se sentía infeliz. Solo, agotado. Pero lo veía como algo natural de la vida en pareja. Después de todo, ¿quién, después de tantos años, puede mantener el mismo fuego? No era falta de amor. Era rutina. Era la vida real. Y lo creyó con todas sus fuerzas. Su círculo social también era predecible. Viejos amigos, parejas que los conocían desde hacía años, compañeros de trabajo. El colegio de los niños también era un punto de encuentro constante con otras familias. Había almuerzos de grupo, fiestas infantiles, reuniones escolares. La vida de Daniel era sencilla. Lineal. Y eso era precisamente lo que le parecía hermoso. La previsibilidad le daba seguridad. Nunca fue un hombre de aventuras, impulsos ni decisiones precipitadas. Era de los que preferían saber dónde se encontraban. Y como confiaba tanto en la mujer que tenía a su lado, nunca imaginó que tendría que sospechar nada. Elena, por otro lado, había estado atravesando un silencioso proceso de reflexión interna. Era como si la estuvieran arrastrando desde dentro, sentimientos y pensamientos que no podía organizar. Las clases le exigían mucho, los estudiantes estaban más distraídos, la administración exigía resultados, y en casa, por mucho que quisiera profundamente a sus hijos, sentía que siempre estaba en piloto automático. Intentaba disimularlo. Intentaba ser la esposa fuerte y presente. Pero su alma estaba cansada. Y, al mismo tiempo, inquieta. Algo en ella clamaba por un cambio. Un nuevo aliento. Algo nuevo que la despertara. No es que no amara a Daniel, lo respetaba profundamente. Pero la ausencia de algo que no podía nombrar crecía dentro de ella, como una planta en busca de luz. Ella disimulaba hábilmente este sentimiento. Al fin y al cabo, era una mujer admirada. Sus amigos la elogiaban, sus suegros la trataban como a una hija, sus padres estaban orgullosos de ella. Era inteligente, culta y atenta. Sabía sonreír en las fotos familiares, sabía disimular con cariño una mirada distante en los rostros de sus hijos. Sabía cocinar con amor incluso cuando su corazón guardaba silencio. Pero en el fondo, sabía que algo se estaba rompiendo lentamente. Daniel, aunque perspicaz con sus hijos, no era tan sensible a los silencios de su esposa. Para él, la ausencia de discusiones significaba paz. La ausencia de conflicto era prueba de que todo estaba bien. No veía las noches que ella tardaba en dormirse, los días que evitaba el contacto visual prolongado, ni la forma en que se paraba frente al espejo sin mirarse realmente. Elena, por su parte, tampoco sabía cómo pedir ayuda sin parecer desagradecida. Porque eso era precisamente lo que sentía,
culpa por no sentirse realizada, incluso con una familia que la quería. La rutina de la pareja continuó como siempre. Los domingos estaban reservados para los padres de Elena. Almuerzos largos, postres caseros y conversaciones sobre política, hijos y la vejez. Daniel siempre fue muy cercano a sus suegros. Les tenía un cariño genuino, como si fueran suyos. Y esto también formaba parte de lo que sostenía esa estructura, el respeto mutuo entre las familias. Su suegro lo trataba como a un hijo, su suegra se aseguraba de que se sintiera parte integral de todo. Un domingo, mientras los niños jugaban en el patio y se servía café, Elena recibió un mensaje en su celular. Lo leyó, respondió rápidamente e intentó disimular el ligero temblor en sus dedos. Daniel no se dio cuenta. Estaba absorto en una conversación sobre las renovaciones en el colegio de sus hijos. El momento pasó, como tantos otros, desapercibido. Fue solo un detalle más. Solo una pincelada más en el gran plan que, desde la distancia, aún parecía firme y completo. Los días que siguieron fueron normales. Elena daba clases, Daniel trabajaba, los niños iban y venían con sus mochilas y cuentos escolares. Pero en el corazón de Elena, algo se estaba formando. Y en el corazón de Daniel, nada había cambiado, todavía. Y fue en este contexto, en un entorno aparentemente normal, que la historia cobró forma. Una cena planeada, una decisión espontánea y una noche que debería haber sido un capítulo tranquilo más en la vida de una familia como cualquier otra, terminaron convirtiéndose en el punto de inflexión entre el antes y el después. Y lo que sucedió esa noche fue solo el comienzo de una cadena de acontecimientos que cambiarían el destino de todos ellos para siempre. Ese lunes, Daniel salió a trabajar más temprano de lo habitual. Era principios de mes, y la compañía de transporte le exigía que prestara más atención a los informes de entrada y salida, las fechas límite y los ajustes de carga. El tráfico era fluido, el cielo estaba ligeramente nublado, y la radio sonaba una vieja canción que, por un instante, le hizo sonreír al recordar a Elena tarareando la misma melodía un día, con el pelo aún mojado de la ducha y una taza de té en las manos. No lo sabía, pero ese sería uno de los últimos días que la recordaría con cariño. Esa mañana, se sintió en paz. Ella se entregó a su trabajo como siempre, revisando hojas de cálculo, resolviendo asuntos pendientes e intercambiando mensajes con sus compañeros. Alrededor de las 10, le envió un mensaje a Elena diciéndole que pasaría por el colegio de Clara esa tarde a recoger las fotos de la Feria de Ciencias. Tardó más de lo habitual en responder, y cuando lo hizo, su voz sonó un poco cansada, distraída, pero aún dulce. Dijo que se había olvidado por completo de la feria, se disculpó y le agradeció que se acordara. Después borraría ese audio como quien quema una carta de amor. Los días siguientes transcurrieron con aparente normalidad. Pero empezaron a notarse pequeños cambios. Elena empezó a dormir más tarde, diciendo que estaba corrigiendo exámenes, preparando materiales adicionales o intercambiando mensajes con sus compañeros sobre eventos educativos. Daniel no la cuestionó. Respetaba su espacio y confiaba en su palabra. En las últimas semanas, había empezado a usar un nuevo perfume, más dulce que los anteriores. También empezó a maquillarse con más frecuencia, incluso los días que decía no tener reuniones escolares. Todo esto llamaba sutilmente la atención, pero no despertaba sospechas inmediatas. Al fin y al cabo, los cambios ocurren. Y él siempre creyó que el amor era, ante todo, confianza. Al final de esa semana, un viernes bochornoso, Elena llegó a casa diciendo que tendría una reunión pedagógica con unos compañeros de clase la semana siguiente, esa misma noche, en un restaurante que les gustaba. Lo mencionó de pasada, como si mencionara algo irrelevante. Daniel asintió, dijo que se quedaría con los niños y le preguntó si necesitaba que la llevara. Ella dijo que no, que tomaría un taxi y volvería temprano. Él sonrió. Hasta entonces, todo parecía normal. Y aunque algo en su interior empezaba a molestarle la frecuencia de sus citas y la ausencia cada vez más silenciosa de su esposa a su lado, se obligó a no pensar en ello. En realidad, estaba orgulloso de tener una esposa activa y querida, respetada por sus compañeros. Nunca la imaginó capaz de romper con lo que habían construido. El domingo por la tarde, propuso cenar con sus suegros en un restaurante que frecuentaban desde hacía años.
Dijo que quería un cambio de aires, sacar a sus padres de casa, hacer algo diferente. Elena dudó un segundo, luego sonrió tensamente y aceptó. Pero pidió ir directamente al restaurante del trabajo, alegando que primero iba a la universidad a arreglar unos asuntos con un compañero. A Daniel le extrañó su tono seco, pero no hizo ningún comentario. A las 19:15, salió a cenar con sus suegros e hijos, todos de muy buen humor. De camino, compró flores para su suegra y una rosa para Elena, algo que hacía de vez en cuando como gesto espontáneo de cariño. Se sentía alegre, aunque la ausencia de su mujer en el autobús había dejado una pequeña sombra sobre sus pensamientos. Al llegar al restaurante, saludaron al maitre, se sentaron en una de las mesas centrales y pidieron. El ambiente era agradable, sus suegros reían con sus nietos, y Daniel, por un momento, se relajó. Bebió una copa de vino, bromeó con Clara sobre el postre y miró distraídamente a su alrededor. Fue en ese momento, al girar ligeramente la cara hacia la sala contigua, que el tiempo pareció detenerse. En la mesa de al lado, a 3 pasos de distancia, Elena sonreía. Pero no era a él. Estaba sentada con otro hombre. Un desconocido. Y sonreía de una manera que él no había visto en mucho tiempo. Una sonrisa ligera e íntima, una sonrisa que conocía bien. Su mano descansaba sobre la mesa, y el hombre le tocó los dedos como si el mundo a su alrededor hubiera desaparecido. Estaban tan absortos que no notaron su presencia inmediata. El impacto fue como un puñetazo invisible. Daniel tardó unos segundos preciosos en procesar lo que veía. El tenedor se le resbaló de la mano y golpeó el plato con un sonido metálico que hizo que su suegra lo mirara. Su suegro, alerta, también se giró, y en cuestión de segundos, ambos vieron la misma escena. El silencio fue instantáneo. Daniel se levantó lentamente, como si el suelo fuera inestable. Sus hijos lo observaron confundidos. Caminó hacia la mesa donde estaba sentada su esposa y se detuvo frente a ella. Elena lo vio. Se puso pálida. Sus labios se separaron como si buscara las palabras, pero no le salió el aire. El hombre a su lado abrió los ojos de par en par, sorprendido, sin comprender. Daniel, con la voz entrecortada pero firme, dijo lo que necesitaba decir. No gritó, no armó un escándalo. Simplemente miró a los ojos a la mujer que una vez prometió amarlo hasta el final y le dijo que había llevado a sus padres a cenar allí, que todos lo estaban mirando y que estaba triste. Avergonzado. Esperaba que ella supiera lo que hacía. Y entonces se giró, regresó a la mesa como si le pesaran toneladas las piernas, se disculpó con sus suegros, miró a sus hijos y les dijo que se iban. Su suegra estaba en shock, su suegro contenía la respiración, y los niños, sin comprender del todo, siguieron a su padre en silencio. Al irse, Daniel no miró atrás. En casa, el silencio se convirtió en una prisión. Elena no apareció esa noche. No envió mensajes. No llamó. Daniel se quedó en su habitación con los niños. Dijo que su madre estaba trabajando en un problema. Clara lloró antes de dormirse. Lucas permaneció en silencio. Su suegro llamó en mitad de la noche, preguntando si estaban bien. Su suegra, dijo, se había sentido mal. El escándalo en el restaurante no fue grave, pero fue suficiente para exponer la vergüenza. Y aunque nadie hubiera armado un escándalo, lo que se dijo allí, y lo que se vio, fue imposible de borrar. Al día siguiente, Elena apareció en casa por la mañana. Entró en silencio, abatida. Tenía los ojos enrojecidos y la piel pálida. Daniel la miró, pero no dijo nada. Ella intentó hablar. Dijo que no era lo que parecía. Que estaba confundida. Que necesitaba explicarse. Él no respondió. Simplemente le pidió que le diera espacio. Sus hijos la abrazaron con vacilación, como si no supieran cómo acercarse. El ambiente era denso, cargado. Su suegro le envió un breve mensaje: estamos profundamente decepcionados. A lo largo de la semana, Elena intentó contactarlo. Le escribió cartas. Le dejó mensajes. Le envió mensajes de audio que Daniel no escuchó. Dijo que quería hablar. Que había cometido un error.
que el hombre no era importante, que estaba confundida, que era una fase. Pero no había espacio para más palabras en ese momento. El silencio de Daniel era su única defensa. La confianza se había roto. Y más que eso, sentía que el respeto, el mínimo indispensable para que cualquier relación sobreviviera, se había deshecho delante de todos los que importaban. Aún así, algo en su interior lo impulsaba a comprender. A escuchar. A buscar respuestas. No a excusar. Sino a comprender. Porque el peso de la traición no era solo ira. Era dolor. Era incredulidad. Era duelo. Y cuantos más días pasaban, más sentía que había algo en esa historia que aún no había salido a la luz. Algo que Elena no le había contado. Algo que, de alguna manera, lo cambió todo. Ella no negó la traición. Pero tampoco lo dijo todo. Y esta brecha, este vacío entre los hechos y la verdad completa, comenzó a consumir a Daniel como un fuego silencioso. Y fue precisamente esta falta de explicación, este silencio inconcluso, lo que lo llevó a aceptar la reunión que Elena solicitó días después. Ella dijo que necesitaba contárselo todo. Que había más. Que quizá la odiaría aún más después, o quizá lo entendería, pero que merecía saberlo. Lo que ella reveló en esa reunión no fue solo una explicación, fue el secreto que cambiaría el curso de todo. La reunión estaba programada para una tarde nublada, en un discreto café donde nadie los conocía. Daniel llegó primero, como de costumbre, y se sentó en una mesa en el rincón más alejado, de cara a la puerta. Observaba a la gente ir y venir con una mezcla de ansiedad y desapego, como si su cuerpo estuviera allí, pero su mente aún estuviera agobiada por el dolor reciente. Cuando Elena entró, casi no la reconoció de inmediato. Tenía el pelo suelto, un poco despeinado, los ojos hundidos y rojos, el rostro pálido. Había algo en su expresión que él no había visto antes, vergüenza. Se sentó lentamente, mirándolo fijamente durante largos segundos sin decir nada. Él tampoco dijo nada. Simplemente esperó. Hasta que ella empezó a hablar, con la voz baja, ronca, como si cada palabra saliera a la fuerza de su garganta. Ella dijo que no esperaba perdón, que sabía que lo que había hecho lo había destrozado por dentro y que ella misma ahora cargaba con un peso que ni siquiera el silencio más profundo podía aliviar. Él confesó que el hombre del restaurante no era nuevo en su vida. Que no lo había conocido por casualidad, ni por casualidad. Que hacía tiempo que había sido solo un nombre entre varios amigos de la universidad, y que había resurgido meses antes en las redes sociales, con mensajes ligeros, relajados y nostálgicos. Al principio, dijo que no respondió con interés. Pero poco a poco, ante las exigencias de la rutina, las noches vacías, los momentos en que se sentía invisible en casa, finalmente cedió. Las conversaciones crecieron, se volvieron más íntimas. Los elogios, que no había escuchado en mucho tiempo, reavivaron algo en ella que, hasta entonces, creía muerto. Y esto, según ella, no era una excusa, era solo el contexto. Daniel escuchó en silencio, con la mirada fija en ella y la mandíbula apretada. En su interior, los sentimientos chocaron con fuerza, repulsión, lástima, indignación, curiosidad. Quería comprender. Necesitaba comprender. Pero lo que vino después superó todas las expectativas. Elena respiró hondo, cerró los ojos un instante y luego dijo, con la voz entrecortada, que el hombre había roto con ella 2 días después de cenar. Que le había dejado claro que nunca había querido una relación seria, que nunca imaginó que ella llegaría tan lejos y que no era más que una distracción para él. Que había conocido a otra persona, alguien más libre, más disponible, y que no pensaba continuar con algo tan complejo. Dijo que ella había llorado, suplicado, se había humillado, y que él había sido frío, directo e implacable. Daniel la observó sin pestañear, con los dedos entrelazados sobre la mesa y los nudillos blancos por la tensión. Pero lo que realmente lo devastó fue lo que Elena reveló a continuación. Que, en los días posteriores a la ruptura, en medio de la desesperación y tratando de comprender cómo pudo haberlo arruinado todo por tan poco, le escribió al hombre rogándole que no la dejara sola. Y él, con una crueldad desenfrenada, respondió con capturas de pantalla de conversaciones, capturas de pantalla de sus declaraciones, de sus grabaciones de audio rogando por verlo.
Compartió estos mensajes en tono burlón con un grupo de viejos amigos, donde se reían y bromeaban sobre ella, sobre su marido traicionado, sobre la familia destruida por una mujer aburrida. Ella dijo que las capturas de pantalla llegaron a un conocido en común, quien la confrontó con desprecio, y que desde entonces había vivido bajo el peso de esta exposición silenciosa, temerosa de que sus hijos se enteraran, que sus padres se enteraran, que Daniel descubriera no solo la traición, sino la humillación pública que le siguió. Daniel cerró los ojos, se llevó las manos a la cara y respiró hondo. El mundo daba vueltas lentamente en su cabeza. El suelo parecía inclinado, inestable. Había ira, sí, pero no era la rabia ciega de la traición. Era la clase de ira nacida de la compasión mezclada con la indignación, como si presenciara el colapso de una persona que una vez lo había sido todo para él, que seguía siendo, en cierto modo, la madre de sus hijos, y que ahora parecía irreversiblemente destrozada. Elena lloró abiertamente, con los hombros temblorosos, la servilleta húmeda en las manos. Dijo que sabía que nunca volvería a ser la misma, que incluso si la perdonaban, nunca volvería a tener lo que ellos tenían. Que la mirada de los niños era diferente ahora. Que los padres, silenciosos, evitaban el contacto prolongado. Que incluso el perro parecía vacilante cuando se acercaban. Que ya no se reconocía a sí misma. Que no podía dormir, comer, pensar en nada más que en el rostro de Daniel saliendo de ese restaurante con sus hijos en brazos y los ojos llorosos. Dijo que, en ese momento, supo que lo había perdido todo. No solo a su esposo, sino también los cimientos invisibles que la sostenían, su respeto, su dignidad, el amor de sus hijos, la admiración de sus padres. Él dijo que aún los tenía, pero de otra forma. Que ahora, incluso mientras la perdonaban, sabía que nunca volvería a ser la misma. Que cada gesto amable llevaba una sombra. Que cada silencio era un recordatorio. Él dijo que el perdón, cuando llegara, no sería un abrazo, sino una cicatriz. Y que lo más doloroso de todo era saber que lo merecía. Daniel escuchaba inmóvil. El tiempo parecía detenido. El camarero se acercó una vez para preguntarle si querían algo, pero al ver sus rostros, se alejó en silencio. Elena intentó recomponerse, se secó la cara y pidió otra oportunidad para ser escuchada. Dijo que no quería volver con ellos, no ahora mismo, que no esperaba promesas, pero que necesitaba disculparse de verdad. No perdón por haberlo engañado, sino perdón por haber destruido al hombre que más admiraba. Dijo que cuando vio a Daniel con sus hijos, sintió envidia de no poder seguir formando parte de ellos como antes. Que vio las fotos en su teléfono, ahora con otras personas, con otras sonrisas, y sintió un dolor que no se iba. Que sabía que estaba empezando de nuevo. Y que, en el fondo, eso era bueno. Pero que nunca encontraría la paz si no se lo contaba todo. Daniel, con voz firme pero cansada, dijo que no la odiaba. Que odio era una palabra que no encajaba con lo que habían pasado. Pero que no podía volver atrás. Que la confianza, una vez rota, no podía restaurarse. Que sus hijos lo miraban con orgullo ahora, por haberle mantenido la frente en alto. Que había conocido a una nueva mujer, y que aún era pronto, pero sentía una ligereza que no había sentido en años. Que esta mujer no había intentado ocupar el lugar de nadie, simplemente se había hecho presente. Y que tal vez, por eso, estaba dispuesto a permitirse algo nuevo. Elena bajó la cabeza. Lloró en silencio. Dijo que lo entendía. Que ya lo sabía, de hecho. Que había visto las fotos, que Clara le había contado sobre el nuevo amigo de su padre. Y que, aunque dolía, también era justo. Solo le pidió que la dejara formar parte de la vida de sus hijos. Que no permitiera que su historia se convirtiera en una herida abierta en sus corazones. Daniel asintió. Dijo que nunca haría eso. Que sus hijos eran el vínculo más puro que tenían. Y que, por su bien, sería justo. Pero el amor entre ellos, había muerto. Elena se levantó lentamente, se ajustó el bolso al hombro y, antes de irse, lo miró a los ojos por última vez. Le dijo que le agradecía que la hubiera escuchado. Que este era el día más difícil de su vida, pero también el más necesario. Y que si él era feliz con otra persona, ella lo apoyaría, porque merecía más de lo que ella le había dado. Y con pasos ligeros,
casi frágiles, salió por la puerta sin mirar atrás. Daniel permaneció allí unos minutos. Terminó su café frío. Observó el reflejo de la calle en la ventana. Y al salir, sintió el peso de algo que, aunque devastador, finalmente parecía haber llegado a su fin. Y lo que vino después, cambiaría no solo su vida, sino también su forma de ver la pérdida y el nuevo comienzo. Esa misma noche, después del encuentro en el café, Daniel condujo sin rumbo durante horas. Las luces de la ciudad pasaban por el parabrisas como fragmentos de recuerdos, todos desconectados. El volante se sentía como una extensión de su propio cuerpo, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Elena ya no ocupaba el centro de su corazón, pero había un recuerdo tan arraigado en ella que sería imposible simplemente borrarlo. El dolor ahora era frío, consciente, y al mismo tiempo, algo dentro de él comenzaba a sanar. La verdad había sido dicha. El secreto revelado. Y por cruel que hubiera sido, había algo liberador en finalmente saberlo todo. Daniel no sabía exactamente cómo, pero una parte de él se sentía limpia. Como si hubiera capeado una tormenta devastadora y ahora, empapado hasta los huesos, finalmente viera el cielo abierto. En las semanas siguientes, la rutina en casa comenzó a reequilibrarse. Los niños, aunque todavía afectados por lo que habían presenciado y la ausencia de su madre en los primeros días, volvieron gradualmente a su comportamiento habitual. Clara dibujaba con más frecuencia, Lucas había retomado sus entrenamientos de fútbol. La nueva mujer que había aparecido en la vida de Daniel, Ana, se convirtió gradualmente en una presencia serena, nunca forzada, siempre respetuosa. Sabía que estaba entrando en un proceso de reconstrucción y nunca intentó reemplazar a nadie. Su relación con los niños se construyó con paciencia, con pequeños gestos constantes. Daniel no la veía como un parche, sino como una nueva oportunidad para vivir con la verdad. Una noche, Ana llegó temprano y preparó la cena con los niños. La sala se llenó de risas mientras Clara extendía harina sobre la mesa, intentando cortar galletas con moldes en forma de estrella. Lucas, como siempre, quería probarlo todo antes de que estuviera listo. Daniel observaba desde la puerta, sin ser visto, y sintió la paz que creía haber olvidado. Cuando Ana lo vio, simplemente sonrió y asintió, como diciendo, «Estamos bien». Y él, en efecto, lo creía. Elena, por su parte, se había distanciado. Después del café, mantuvo el contacto mínimo necesario para hablar de sus hijos, pero guardó silencio sobre sí misma. No hubo más intentos de acercamiento ni excusas. Era como si finalmente hubiera comprendido que toda acción tiene un precio, y que el arrepentimiento, por sincero que sea, no reconstruye los espacios que una vez fueron destruidos. Sin embargo, un viernes lluvioso, Daniel recibió una llamada de su suegra. Su voz era angustiada, su tono vacilante. Dijo que Elena había desaparecido durante 2 días, y aunque había enviado un breve mensaje diciendo que estaba bien, no dijo dónde estaba ni cuándo regresaría. Daniel escuchó en silencio, reflexionó un momento y luego dijo que tal vez solo necesitaba un poco de tiempo. Que nadie se abandona por 2 días a menos que esté tratando, de alguna manera, de encontrarse a sí mismo. 2 días después, Elena apareció en casa de sus padres. Tenía los ojos hundidos, el rostro demacrado y las manos temblorosas. Dijo que había viajado sola a un lugar donde nadie la conocía, que había pasado los días vagando sin rumbo, llorando por todo lo que había perdido e intentando comprender cómo había dejado que la vida se le escapara de las manos. Dijo que no había intentado nada contra sí misma, pero que comprendía que, de hecho, había dejado morir una parte de ella. Y que ahora necesitaba, más que nada, reconstruir lo que aún podía. Pidió perdón a sus padres. Dijo que sabía que nunca volvería a ser la hija perfecta, pero que quería al menos volver a ser la hija del presente. Su suegra, con lágrimas en los ojos, la abrazó. Su suegro dudó, pero luego le devolvió el abrazo. Todavía había amor. Pero el respeto, como había dicho antes, era diferente ahora. El fin de semana siguiente, Elena llamó a Daniel y le pidió ver a los niños. Él no lo dudó. La dejó pasar el sábado con ellos, recogiéndolos en casa por la mañana. Ana no estaba ese día, y cuando Elena vio a Daniel abrir la puerta, simplemente le dio las gracias con un breve gesto. Lucas corrió a sus brazos, Clara fue más cautelosa, pero también la abrazó.
A lo largo del día, los llevó al parque, compró helados e intentó, con cada gesto, demostrar que seguía siendo madre. No una madre perfecta, no era la misma de antes, sino alguien que intentaba empezar de cero. Al dejarlos en casa esa tarde, Elena se quedó en el coche unos minutos. Cuando Daniel salió a recibir a los niños, ella simplemente le dijo: «Están bien, estás criando a dos seres humanos increíbles». Él le dio las gracias con un breve asentimiento, sin ironía, sin dolor, y luego volvió a entrar. Pasó el tiempo. El escándalo del restaurante quedó atrás. La gente dejó de hablar. Los chismes cesaron. Pero lo que quedó fue lo más importante, el recuerdo. Y nadie pudo borrarlo. Daniel y Ana continuaron su relación, ahora con más solidez. Él ya no se sentía en transición, sino en construcción. Estaba con ella porque quería estarlo. Y ella, a su vez, supo respetar cada momento, cada espacio, cada silencio. Un día, Clara tenía mucha fiebre y Elena se presentó en el hospital sin ser invitada. Daniel se sorprendió, pero no lo cuestionó. Llegó con su bolso en la mano y una expresión preocupada. Se sentó junto a su hija, le cantó suavemente la misma canción de cuna que usaba cuando era bebé y se quedó allí hasta que se durmió. Daniel, al verla allí, comprendió algo que aún no había admitido, que aunque ya no era su esposa, siempre sería la madre de sus hijos. Y eso, por difícil que fuera, requería madurez, perdón y respeto mutuo. Al salir del hospital, caminaron juntos por el pasillo en silencio. Y fue Elena quien rompió la tensión. Dijo que no quería volver, que no quería pedir nada más, pero que ver a Clara durmiendo y recordar cómo era de bebé le hizo comprender que no solo había traicionado a un hombre, sino que se había traicionado a sí misma. Daniel la miró a los ojos. Dijo que ya no había espacio para ellos como pareja, pero sí para ella como madre. Que él quería que ella estuviera allí, aunque la cicatriz nunca se borrara. Ella asintió, y allí, en ese pasillo, el ciclo de resentimiento comenzó a terminar. El tiempo trajo nuevas formas de convivencia. Los cumpleaños de los niños se celebraban juntos, pero en paz. Con Ana a un lado, Elena al otro, y los dos padres compartiendo su amor por sus hijos sin guerra. Clara empezó a comprender mejor, y Lucas también. Ambos sabían lo que había pasado, pero aprendieron que los errores no definen a una persona por completo. Que todos pueden fallar, pero cómo los afrontamos define lo que viene después. Daniel y Elena empezaron a comunicarse con naturalidad, siempre centrados en los niños. Y Ana, con su singular sensibilidad, nunca interfirió en este vínculo. Y entonces, una tarde de otoño, sentados en un banco del parque mientras los niños jugaban, Daniel y Elena intercambiaron miradas. Ella dijo, con voz suave, que aún soñaba con los días en que él la esperaba con el té en la sala y tenía los pies helados. Él sonrió con nostalgia. Dijo que él también lo recordaba, pero que ahora esos días eran solo eso, recuerdos. Elena entonces dijo algo que permanecería para siempre en su mente: no solo te perdí, perdí quién era cuando me amabas. No respondió. No hacía falta. Porque ambos sabían que esa frase era la verdad más cruel de todas. Y ese día, por primera vez, Daniel se sintió, con su traje, libre. Porque perdonar no es olvidar, ni recuperar lo destruido. Es simplemente aceptar que hubo dolor, que hubo pérdida, y que la vida continúa. Y en esa plaza, mientras el sol se ponía y la risa de sus hijos resonaba de fondo, comprendió que el amor, a veces, sigue adelante. Aunque un pedazo de tu corazón quede atrapado para siempre en otra vida. En los días posteriores a aquella conversación en la plaza, todo parecía más tranquilo, no en el sentido de ausencia de sonido, sino en la forma en que los sentimientos se asentaban en cada persona, reorganizando lentamente todo lo que quedaba tras el huracán. El aire ya no era denso, su convivencia ya no era un campo de batalla interno, y las miradas intercambiadas entre Daniel y Elena ya no cargaban con la angustia de lo no dicho, sino con la serenidad de quien comprendía la imposibilidad de regresar. La vida ya no los unía como antes, y esto, aunque aún traía un rastro de dolor, también era liberador. Era como si finalmente hubieran firmado, sin papeles, el cierre de una historia que, durante muchos años, se había construido sobre pilares sólidos, pero que se derrumbó en el momento en que se comprometió el cimiento de la verdad. Daniel empezó a caminar con más soltura.
Había algo nuevo en su expresión, no era felicidad completa, ni euforia superficial. Era paz. Una paz discreta, construida con esfuerzo, con noches de reflexión, con lágrimas contenidas y con el difícil arte de renunciar a lo irrecuperable. Ahora vivía sin sobresaltos, sin revisar su teléfono en busca de mensajes que nunca llegaban, sin anticipar conversaciones incómodas. Todo estaba claro, resuelto, definido. La libertad emocional para seguir adelante, con Ana a su lado, se consolidaba día a día. Ana era sencilla en sus acciones, delicada en sus palabras, pero intensa en su cuidado. Nunca le exigió nada más que su presencia. Y quizás por eso Daniel se sentía tan seguro a su lado, como si por fin hubiera encontrado a alguien que lo viera tal como era, sin marcos ni distorsiones. Mientras tanto, Elena iniciaba una nueva etapa en su vida, marcada por la autorreconstrucción. Se había distanciado de las redes sociales, evitaba los mismos lugares de antes y pasaba la mayor parte del día centrada en sus hijos y pequeños proyectos que la mantenían ocupada. Empezó a asistir a un grupo de lectura en la biblioteca del barrio y los domingos por la noche escribía en un cuaderno que no mostraba a nadie. En él no se disculpaba. Simplemente registraba, con brutal honestidad, todo lo que sentía, la vergüenza de haber dejado que una pasión fugaz destruyera toda una historia, el arrepentimiento de no haberse dado cuenta a tiempo, la tristeza de no poder compartir ya los pequeños momentos de la vida con alguien que una vez la amó tan sinceramente. Las palabras que escribía no pretendían ser emotivas, eran una confesión a sí misma. En ausencia de Daniel, tuvo que aprender a vivir con sus propios silencios. La nueva dinámica entre ellos, aunque marcada por un pasado difícil, mantenía el respeto mutuo. Cuando necesitaban hablar de asuntos relacionados con sus hijos, hablaban con objetividad y calma. Ya no había tensión, ni dolor explícito. Solo la amarga huella de lo que fue y lo que ya no será. Clara, más sensible, tardó más en aceptar este nuevo acuerdo. A veces, seguía preguntando en voz baja por qué sus padres no volvían, incluso después de darse cuenta de que podían hablar sin pelearse. Daniel le explicó con paciencia que el respeto y la convivencia no equivalían al amor conyugal, que algunas cosas, por mucho que se solucionen, nunca vuelven a ser como antes. Lucas, en cambio, parecía más práctico. Aceptaba la presencia de Ana con naturalidad y le mostraba un cariño sincero, sin que esto implicara menos amor por su madre. La complejidad de las emociones infantiles se revelaba en pequeños gestos, la forma en que Clara veía a Daniel y Ana reír juntos, o como Lucas corría al regazo de su madre después de un partido de fútbol. Y en esta delicada danza entre lo nuevo y lo viejo, la familia continuaba. Elena sabía que jamás podría competir con la serenidad que Ana trajo a la vida de Daniel. No porque fuera mejor, sino porque llegó en el momento justo, cuando él más necesitaba algo simple y verdadero. Elena incluso se preguntaba, en momentos de soledad, si eso era realmente justicia o justa consecuencia. Pero aprendió, a las malas, que no todo necesita explicación. Hay dolor que simplemente existe y hay que experimentarlo. Dejó de culparse en exceso, pero tampoco intentó eludir la responsabilidad. Su misión ahora era permanecer presente como madre, sin invadir espacios que ya no eran suyos, y mantenerse firme en la silenciosa promesa que se había hecho a sí misma de no volver a perder a alguien a quien amaba por no reconocer el valor del amor sincero. Una mañana, durante una reunión escolar, los tres, Daniel, Ana y Elena, fueron llamados a hablar con el director. Se trataba de Clara, quien había mostrado cierta introspección en clase, participaba menos y se distraía con facilidad. Elena estaba inquieta, Daniel quiso saber de inmediato cómo ayudar, y Ana, aunque solo era madrastra, permaneció presente, escuchando y dando la bienvenida. Al final de la reunión, llamaron a Clara. Y al verlos allí, uno al lado del otro, dudó. Luego se sentó, bajó la mirada y dijo que se sentía dividida. Que amaba a sus padres, pero que ahora todo era diferente. Dijo que sabía que nadie volvería, pero que a veces extrañaba los momentos en que estaban todos juntos en el sofá, viendo películas y comiendo palomitas. Elena contuvo las lágrimas. Daniel extendió la mano y la estrechó con fuerza. Dijo que lo entendía, que él también extrañaba algunas cosas, pero que su amor por ella no había cambiado ni disminuido. Ana, con voz suave, dijo que no estaba allí para reemplazar nada, sino para enriquecerlo. Y por primera vez, Clara sonrió. Una sonrisa tímida, pequeña,
pero sincera. Ese día fue un punto de inflexión. Elena comprendió que, incluso con todo el dolor, había espacio para reconstruir vínculos, para mantener lo esencial, el amor por sus hijos. Daniel comprendió que podía convivir con el pasado sin dejarse consumir por él. Y Ana, firme en su serenidad, demostró que es posible amar a alguien incluso cargando con toda su historia, incluyendo la parte dolorosa. Esa misma tarde, Clara los invitó a cenar juntos en una pizzería que solían frecuentar. Se sentaron en una mesa en un rincón, y aunque el ambiente era diferente, había un atisbo de armonía. No como antes, sino como podría ser ahora. Pasaron los meses y la rutina se asentó como arena nueva bajo los pies. Daniel y Ana viajaron con los niños durante las vacaciones, Elena empezó a participar más activamente en las actividades escolares y, poco a poco, las heridas abiertas se convirtieron en cicatrices que, aunque visibles, ya no dolían. Hubo aceptación. Y, más que eso, hubo aprendizaje. Pero una tarde lluviosa, Elena se detuvo frente a la casa donde vivía con Daniel y se quedó mirando la fachada durante largos minutos. Había pasado por casualidad, pero su cuerpo la hizo aminorar el paso, detenerse y observar. Recordó noches dormitando en el sofá con la cabeza sobre su hombro, cumpleaños infantiles celebrados en el jardín, domingos por la mañana haciendo panqueques. Sabía que la casa ya no era suya, pero le dolía menos que antes. Él arrancó el coche y siguió conduciendo. Y esa noche, escribió en su cuaderno, quizás el mayor castigo no sea ser castigados por aquellos a quienes traicionamos, sino darnos cuenta, demasiado tarde, de que nunca volveremos a ser la persona que éramos cuando nos amaban de verdad. Esa misma noche, Daniel estaba sentado con Ana en el patio trasero, tomando té mientras sus hijos dormían. Hablaron de planes para fin de año, de la posibilidad de mudarse a un nuevo barrio, de cosas sencillas. Y en medio de la conversación, Ana lo miró y le dijo que sabía que aún cargaba con fantasmas, que no esperaba que lo olvidara, pero que ella estaba ahí para todo lo que él era, no para lo que podría haber sido. Y él, conmovido, respondió que ya no buscaba versiones antiguas de sí mismo, porque era feliz con el hombre en el que se había convertido. El tiempo, como siempre, siguió su curso. Y lo que una vez fue dolor, ahora era recuerdo. Lo que una vez fue tormenta, ahora era brisa. Y lo que una vez fue un amor perdido, ahora era solo un capítulo cerrado, doloroso, sí, pero cerrado. Y aún estaba por llegar el momento que sellaría para siempre el destino de cada uno de ellos. A principios de la primavera, la vida parecía haber recuperado su ritmo. Las hojas verdes volvieron a los árboles, las mañanas se iluminaron con más luz y los pasos de Daniel eran más ligeros, menos defensivos. Los niños se despertaron con el canto de los pájaros en lugar de pesados silencios, y la casa volvió a ser un hogar. No era la misma de antes, no tenía los mismos colores, sino tonos más serenos, más maduros, menos ingenuos. Daniel había aprendido a vivir con la ausencia de lo que había sido, sin sofocar el presente con fantasmas del pasado. Los domingos, que antes cargaban con una nostalgia indigerible, ahora estaban llenos de almuerzos sencillos, conversaciones ligeras y momentos genuinos. Ana ya formaba parte de la rutina, pero nunca se imponía. Sabía cuándo hablar y cuándo callar, cuándo ocuparse y cuándo retirarse, y por eso estaba tan presente, porque no necesitaba forzar su presencia. A Daniel le gustaba cómo trataba a los niños, con cariño sincero, pero sin paternalismo. Respetaba los límites, pero también sabía acogerlos. No intentaba reemplazar a nadie, solo a alguien a quien amaba y para quien estaba disponible. Eso, al final, era todo. Elena, por otro lado, se enfrentaba a una transición más tranquila e introspectiva. Tras la noche en que escribió esa amarga frase en su cuaderno, empezó a asistir a sesiones de terapia. Por primera vez, se permitió desenterrar capas profundas de sí misma, revivir recuerdos de antes de conocer a Daniel, reflexionar sobre patrones, sobre ausencias internas que nunca había afrontado de frente. Las sesiones fueron dolorosas y reveladoras. Descubrió que mucho de lo que hacía no era solo resultado de una insatisfacción pasajera, sino de un intento inconsciente de llenar viejos vacíos con amores frágiles. Por primera vez, comprendió que Daniel no la estaba descuidando, simplemente no era responsable de sanar heridas que ella misma había ignorado durante años. Y este descubrimiento fue liberador y cruel a la vez.
Era más fácil culpar al otro, imaginar que la felicidad dependía exclusivamente de lo que su pareja hiciera o dejara de hacer. Afrontar su propia responsabilidad requería una valentía que creía faltarle, pero que, con cada semana, se hacía más palpable. Una tarde de otoño, Elena fue al colegio a recoger a Clara. Daniel, debido a una reunión, le había pedido el favor, y ella aceptó de buena gana. Al llegar, vio a su hija sentada sola en el banco del patio, con la mirada perdida en el suelo. Se acercó lentamente y se sentó a su lado sin decir nada. Clara, tras un minuto de silencio, contó que una compañera le había hecho un comentario cruel, que todos sabían lo que su madre le había hecho a su padre y que eso la hacía sentir avergonzada. Elena sintió un dolor tan agudo que casi no pudo responder. Pero respiró hondo, le tomó la mano a su hija y le dijo que lo comprendía. No podía cambiar lo sucedido, pero prometió ser una mujer de la que Clara se enorgullecería de presentar en el futuro. Dijo que, a partir de entonces, lo que hiciera con su vida sería por ella y por Lucas. Que nunca más volvería a tomar decisiones sin considerar lo que significaría para ellos. Clara la abrazó fuerte y Elena lloró en silencio, con la cabeza apoyada en el hombro de su hija, como pidiendo perdón no solo con palabras, sino con su presencia. En los días siguientes, Elena volvió a escribir. Pero ahora sus palabras ya no eran lamentos por lo perdido. Eran compromisos con lo que aún se podía construir. Empezó a hacer voluntariado los sábados, ayudando a niños vulnerables. Sentía la necesidad, de alguna manera, de devolverle al mundo la oportunidad que tuvo. No buscaba aplausos ni redención, solo quería construir algo real, por pequeño que fuera. Y fue en esta sencillez que empezó a redescubrir partes de sí mismo que creía muertas. Un día, al encontrarse con Daniel en un mercado callejero, ambos estaban solos. Él llevaba bolsas de verduras y frutas, ella compraba flores. Se miraron unos segundos y sonrieron. Elena dijo que todo estaba bien, él respondió que sí, y por un momento caminaron uno al lado del otro, hablando de los niños, las tareas escolares, la vida. Era diferente, pero cómodo. Cuando se despidieron, no hubo promesas, ni añoranza. Solo un respeto que finalmente había encontrado su forma madura. Más tarde ese día, Daniel estaba en casa con Ana. Estaban organizando álbumes antiguos con los niños. Fotos antiguas, viajes, cumpleaños, momentos congelados en el tiempo. En una de las imágenes, Clara, aún pequeña, sonreía en el regazo de su madre, mientras Daniel sostenía a Lucas en el otro brazo. Ana observaba desde lejos, sin celos, pero con la mirada atenta. Daniel, al darse cuenta, se giró hacia ella y le dijo que esos registros eran parte de una historia que no quería borrar. Que todo lo que había vivido lo había traído hasta allí, a ella. Y Ana simplemente dijo, lo sé. Y por eso me quedo. Fue en ese momento que Daniel comprendió algo esencial, que el amor verdadero no borra el pasado, sino que lo respeta. Que construir algo nuevo no requiere destruir lo que fue, sino comprender. Que las cicatrices no son marcas feas, sino recordatorios de batallas ganadas. Otro fin de semana, Clara pidió a todos que asistieran a la función de teatro de su escuela. Quería que estuvieran su padre, su madre y Ana. Elena dudó, pero Clara fue firme, eres mi madre. Es la mujer que mi padre ama. Los quiero a ambos allí. Y así fue. Las tres figuras femeninas importantes de su vida, sentadas en la misma fila, aplaudiendo juntas. Al final, Clara corrió y abrazó a todos, con el corazón ligero, sin divisiones. En ese abrazo, algo cambió. Los ojos de Elena se encontraron con los de Ana y, por primera vez, hubo una sonrisa genuina, sin rivalidad. Un reconocimiento silencioso. Ya no había necesidad de competir por el espacio. Cada una ocupaba un lugar distinto pero igualmente valioso. Unos meses después, Elena fue invitada a dar una charla a un grupo de mujeres sobre los errores, el perdón y el nuevo comienzo. Inicialmente reticente, finalmente aceptó. En su discurso, no se victimizó ni intentó justificar acciones pasadas. Afirmó claramente que la traición no es solo un acto contra otro, sino una ruptura con la propia esencia. Que el verdadero arrepentimiento no se encuentra en las lágrimas derramadas, sino en la transformación silenciosa que sigue a la caída. Que nadie está obligado a perdonar, pero que el perdón,
cuando ocurre, libera tanto a quien lo da como a quien lo recibe. Al final, muchos la ovacionaron de pie. No por lo que había sido, sino por lo que intentaba llegar a ser. Y en ese momento, Elena sintió, por primera vez, que tal vez sí podía estar orgullosa de sí misma. Daniel, a su vez, decidió que era hora de formalizar su relación con Ana. No con prisas, ni por obligación, sino porque sentía que era el momento oportuno. Reunió a sus hijos y les habló con calma. Les explicó que no cambiaría nada de su madre, pero que quería construir algo con la persona que había estado a su lado estos últimos años, con respeto, cariño y sinceridad. Clara sonrió. Lucas bromeó diciendo que quería ser el paje de la boda. Y allí, sin prisas, sin una gran ceremonia, nació un nuevo capítulo. Elena se enteró por Clara, y aunque sintió una opresión en el pecho, no lloró. Sonrió, abrazó a su hija y le dijo que esperaba ser invitada, aunque fuera para sentarse en las últimas filas. Y así fue. En la íntima ceremonia, celebrada en una tarde dorada, Daniel y Ana intercambiaron votos discretos, llenos de significados que solo ellos entendían. Elena estaba allí, con un vestido azul claro y un sencillo collar que Clara le había regalado. Al final de la ceremonia, se acercó a ellos y les entregó un sobre con una carta que nunca más se mencionó. Y, con voz firme, simplemente dijo, «Gracias por cuidar tan bien de lo que casi destruyo». Ana la abrazó, Daniel le apretó la mano. Ya no había dolor. Había madurez, había aprendizaje, había perdón. Su historia no terminó como un cuento de hadas, pero quizás terminó de la única manera posible para quienes eligieron madurar, con dignidad. Cada uno siguió su propio camino, marcado por la pérdida, pero también por la reconstrucción. Y al final, el mayor dilema moral que se cernía sobre todos ellos, la pregunta de si es posible amar después de una caída, perdonar después de la destrucción, vivir después de la decepción, encontró su respuesta en gestos sencillos, en decisiones silenciosas, en pasos firmes. Porque a veces el verdadero final feliz no está en volver a lo que fue, sino en encontrar la paz en lo que se ha convertido. Y para Elena, Daniel, Ana, Clara y Lucas, esta paz finalmente comenzó a tener sentido. A la mañana siguiente de la boda civil de Daniel y Ana, el silencio de la casa se rompió con risas apagadas provenientes de la cocina. Lucas preparaba panqueques con Clara, y Daniel los observaba desde la puerta, con la mirada fija en las dos pequeñas figuras que, con el tiempo, se convirtieron en el motivo de toda su reconstrucción. Ana, con el pelo aún suelto y su anillo de bodas recién puesto, bajó las escaleras con un café en la mano y una sonrisa que transmitía más que alegría, era estabilidad, confianza y presencia. La recibió con un largo abrazo, de esos que no requieren palabras. No fue un final feliz convencional. Fue el comienzo de un nuevo ciclo, conscientes de todo lo que habían dejado atrás. Al mirarse, supieron que estaban listos para seguir adelante. No con prisa, ni como una vía de escape, sino con la verdad. Elena se despertó más tarde ese día. Estaba en casa, sola, pero no triste. Se despertó sin prisa, preparó café, regó las plantas y, por primera vez en mucho tiempo, no sintió esa opresión en el pecho al mirar el lado vacío de la cama. Había aprendido a vivir con la ausencia de un amor que una vez lo fue todo. Aprendió a contentarse con su propia presencia. Abrió su viejo cuaderno, ese que una vez estuvo lleno de arrepentimientos, pero que ahora contenía lecciones. Escribió una última página. No para Daniel, ni para sus hijos. ¿Para ella misma? Fui el error que destruyó lo mejor de mi historia, pero elegí no ser la sombra que borrara lo que quedaba. Hoy camino sin ilusiones, pero con ligereza. Cerró el cuaderno, lo guardó en el cajón y abrió las ventanas de la casa. La luz entró como nunca antes. Era su forma de decir, estoy viva, y eso ya es más de lo que imaginaba. Clara y Lucas, criados en una realidad que, aunque fragmentada, se reconstruía con cariño y diálogo, se convirtieron en adolescentes conscientes. Clara, en particular, transformó su sensibilidad en fortaleza. Empezó a escribir crónicas, textos breves sobre la familia, el amor, la pérdida y los nuevos comienzos. En uno de sus ensayos escolares, escribió, el amor verdadero no termina cuando las personas se separan, termina cuando dejamos de aprender de lo vivido. La maestra, conmovida, pidió leerlo en voz alta en clase,
y Clara lo leyó sin titubear, con firmeza. Era la voz de alguien que vio a su familia desmoronarse y, aún así, eligió no cargar con odio, sino con lecciones. Lucas, en cambio, encontró su escape en el deporte. Se mantuvo firme, decidido y, aunque menos verbal, siempre equilibró los sentimientos crudos de su hermana con la racionalidad que heredó de su padre. Ambos sabían que sus padres nunca volverían a ser pareja, pero también sabían que estaban rodeados de amor, en formas diferentes, pero reales. En el cumpleaños de Clara, todos se reunieron en el patio trasero de la casa de Daniel y Ana, amigos, abuelos, tíos y tías. Elena llegó con un regalo cuidadosamente envuelto, y al ver a Ana poniendo dulces en la mesa, se acercó a ella. Se saludaron con naturalidad. Hablaron de la escuela, de sus planes de vacaciones y de las crónicas que Clara escribía. Ya no había tensión. Solo había respeto. Daniel los observaba desde lejos mientras hablaba con su padre. Su suegro, que tanto había juzgado a Elena en el pasado, ahora veía todo desde otra perspectiva. Comentó, sinceramente, que nunca imaginó que la familia llegaría a ese punto de equilibrio. Daniel simplemente dijo, porque solo entendemos el perdón cuando elegimos seguir adelante. Esa noche, después de que los invitados se marcharan, Clara les mostró a todos un video que había preparado. Presentaba imágenes de momentos memorables, desde la infancia hasta la actualidad, intercaladas con citas escritas por ella misma. Una de ellas decía, no toda traición termina en destrucción. A veces, allana el camino para que cada persona descubra quién es realmente. Elena lloró en silencio. Ana tomó la mano de Daniel. Sus miradas se cruzaron, no con nostalgia, sino con la certeza de que el viaje había merecido la pena. Cada lágrima, cada silencio, cada reconciliación. Semanas después, Elena decidió mudarse a otra ciudad. No para escapar, sino por decisión propia. Quería empezar de cero en un lugar donde su historia no fuera un rumor recurrente en cada esquina. Quería trabajar con niños en situación de riesgo y encontró un puesto en un proyecto social en otra región. Antes de partir, reunió a sus hijos, Daniel y Ana, y les dijo que esta decisión no era una partida, sino la continuación de lo que había estado construyendo, una vida digna del perdón recibido. Daniel respetó sus sentimientos. Ana le ofreció ayuda. Clara lloró, Lucas lo ocultó. Pero ambos sabían que su madre por fin estaba completa de nuevo, aunque se marchara. La partida fue tranquila. Elena se llevó una caja con cartas de sus hijos, una foto de los 4 en una Navidad pasada y el cuaderno de tapa azul. En la estación, antes de subir, Daniel la abrazó. Le dijo que esperaba que fuera feliz, que encontrara lo que había buscado durante tanto tiempo fuera de su casa. Y ella respondió que ya no buscaba. Que ahora, simplemente caminaba. Daniel y Ana se mantuvieron firmes. Su relación se consolidó sin necesidad de demostrarle nada a nadie. Fue una historia construida desde los escombros, pero con materiales nobles, paciencia, empatía y verdad. Sus hijos crecieron bajo el ejemplo de un padre que perdonó, una mujer que reconstruyó y otro que amó sin invadir. Una combinación poco convencional, pero poderosa. Pasó el tiempo. Clara fue aceptada en literatura. Lucas destacó en los deportes y fue a la universidad con una beca. Elena los visitaba en vacaciones. Daniel y Ana viajaban juntos, riendo con más facilidad. Ya no había rastros de dolor, solo recuerdos que les enseñaban. Y esa Navidad, sentados a la mesa, todos estaban allí, Elena, Daniel, Ana, los niños, los abuelos. El árbol centelleaba con luces discretas y el aroma a canela llegaba desde la cocina. Se escuchaba música suave de fondo y las risas se mezclaban. Una familia que no era perfecta, pero que sobrevivió. Y más que eso, aprendieron a amarse, incluso de maneras nuevas. Ahora que has llegado hasta aquí, cuéntanos en los comentarios, ¿qué te pareció esta historia? ¿Crees que es posible perdonar a alguien que lo destruyó todo? Comparte tu opinión, queremos saber qué piensas. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Cada semana tenemos historias reales, impactantes y conmovedoras como esta. Y recuerda, la traición no solo destruye relaciones. Destruye hogares, erosiona vínculos, apaga sueños y cambia vidas.
Ninguna pasión fugaz vale el dolor de perder a alguien que te ama de verdad. Este canal jamás apoyará ningún tipo de traición. Aquí, defendemos el amor que construye, la verdad que libera y la madurez que reconstruye. Hasta la próxima historia.